No, lo sigue siendo, el contexto está siendo así. Más allá de que hoy la justicia ordenó, finalmente le dieron el visto bueno a un amparo que había presentado la CGT, por eso dentro del DNU, de lo que es el DNU, el punto de reforma laboral ha quedado en stand-by. No corre. Ese punto por el momento no va a estar corriendo. Lo dieron a conocer hoy al mediodía, fue aproximadamente cuando se expidió a la justicia y le puso un freno a la reforma laboral, algo que había presentado la CGT, recordemos la semana pasada, luego de la movilización, de la marcha que hubo hacia la justicia allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, finalmente hoy la justicia le dio el visto bueno a ese amparo y frenar el DNU en ese punto, ¿no? En el punto de la reforma laboral. Bueno, podemos charlar un poquito más con Diego Vilches. Solo para agregar sí, que se sabe que la Procuración del Tesoro va a apelar el fallo de la justicia, ya se ha conocido. Pero por ahora está frenado. Hasta ahora está frenado, pero va a seguir el camino por la justicia por parte del Gobierno Nacional. Exactamente. Está Diego Vilches, secretario general de APUDIM, del gremio no docente aquí en la ciudad de Villa María y miembro también de FATUN a nivel nacional. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo va, compañero? Bien, muy bien. Bueno, me imagino que enterado de lo que charlamos recién un poquito con Gaby, finalmente aceptaron ese amparo de la justicia presentado por la CGT y se frena por ahora la reforma laboral. Algo que, bueno, era temido por todos los trabajadores, digo. Sí, yo creo que es el camino. Vamos a entrar en ese derrotero. Recién los escuchaba a ustedes mientras esperaba la conexión. De que la Procuraduría va a apelar. Sí. Yo creo que vamos a entrar en ese ida y vuelta de apelaciones, en ese ida y vuelta de la batalla judicial, por así decirlo, de lo que me parece que va a ser una característica de este gobierno, digamos. Sí. La resistencia por los sectores de grupos de interés, en este caso los trabajadores, y el gobierno procurando que sus medidas se lleven adelante a como dé lugar. Sí. Más allá de estos puntos, ya está impactando obviamente en la góndola, en los bolsillos de los trabajadores. Estamos viendo de un mes que ha sido el 100% de aumento de nafta hoy. Mira, en ese sentido, la reflexión que me cabe, digo, pareciera que ha pasado un montón, pero todavía no llevamos ni 30 días de este gobierno. Ajá. Y claramente ya empieza a vislumbrarse cuáles son las características. Sí. Empieza a vislumbrarse cuáles son las características. Un gobierno que ha beneficiado a un sector muy minoritario. Se pueden encontrar o pueden hacer un relato, construir un relato dando explicaciones de que es lo que hacía falta, de que la pesada herencia y ese tipo de cosas. Pero estamos a claras luces de un gobierno que ha favorecido a un sector, a una minoría empresarial, pero sobre todo a la minoría empresarial que fija los precios de los alimentos, que eso es lo más problemático para el pueblo, a la minoría empresarial que fija el precio de los servicios, y todo eso lo termina pagando la clase trabajadora. Le pueden buscar 10.000 y una maneras de relatarlo, pueden buscar los eufemismos que quieran, pueden ponerle el nombre que quieran, pero esto tiene una sola explicación y no es ideológica, es la realidad pura. El ajuste es ajuste. Y lo primero que hay que decir es que esto es un ajuste. Y lo segundo que hay que decir que el ajuste lo está pagando la clase trabajadora. O sea, no hay muchas vueltas para darle. Digo, cuando vos tenés una devaluación de un solo plumazo del 120%, ¿quién se favorece? Los grupos concentrados. ¿Sí? Los grupos concentrados de la economía. ¿Quién se desfavorece? El trabajador. O sea, su salario pasó a valer la mitad. Y no solo eso, sino que su salario, que ya se devalúa a la mitad, tiene como consecuencia una inflación de más de un 30% mensual. Entonces, la realidad es una sola.
la única verdad es la realidad. Sí, claro, nunca mejor dicho. Sí. En menos de 20 días, el combustible pasó a valer 100% más. En menos de 20 días, los alimentos tienen una suba que va, no es del 30%, la suba de los alimentos está en el orden del 50-60%. Los trabajadores no se están pudiendo ir de vacaciones, no. Esa es la otra realidad. Los trabajadores están preocupados de cara al inicio del año escolar, porque no saben cómo van a afrontar los gastos de sus hijos, de sus hijas para ir al año escolar. Y los trabajadores que ya venían mal con el anterior gobierno, se le está dificultando poner la comida encima de la mesa. Entonces digo, como se dice una cosa, se dice otra. ¿Había una situación compleja? Sí, la había. Ahora, en la situación compleja en la que estábamos, los trabajadores teníamos paritarias acorde a la inflación, los trabajadores podíamos irnos de vacaciones, los trabajadores podíamos comer, poder alimentarnos, y los trabajadores podían, la mayoría, llegar a fin de mes. Claramente hay un cambio, nuevamente hay un cambio de matriz de gobierno, ¿sí? Hay nuevamente un cambio de matriz en el modelo de país que se encara, y el modelo de matriz, vaya casualidad, tiene mucho que ver con el del 99, con el del 2015, con el del 76, y ya sabemos cómo terminaron esos periodos. Sí, por supuesto. Y además lo que ha agregado para un fin de año, que no ha sido fácil, porque tampoco fue fácil el 2023, creo que en vez de tener en algún momento esos 100 días de primavera, no solamente para el presidente, sino también para los argentinos, no ha pasado, estamos como hasta estresados, tal cual lo contás. Un trabajador, al tener incertidumbre, se estresa también, Diego, no saber qué pasa. Pero totalmente. Ya había incertidumbre. Claro. Digo. En esto, yo lo que creo es que tenemos que abandonar que hay vos te referías un poco a las emociones de la ciudadanía. Sí. Y tenemos que abandonar esta cuestión de que si decís una cosa sos fanático de un lado, y si se decís otra sos fanático del otro. Digo, las reglas de la democracia son claras. Y bueno, y acá ha habido un partido que gobierna, un gobierno de coalición, otro partido que será oposición, y nosotros como trabajadores deberemos defender los derechos. Exactamente. Y eso no nos lleva a no poder ver las falencias que tenía el anterior gobierno, que es mucho más afín al modelo de país que pensamos los trabajadores, y las dificultades que tiene este gobierno. Pero vuelvo a insistir, la realidad es una sola. Digo, acá ha habido un DNU que es a claras luces inconstitucional, pero no dicho por un sindicalista. Digo, es inconstitucional dicho por los sectores de la justicia, por los colegios de abogados de distintas ciudades, ha sido dicho por ex cortesanos de la Corte Suprema Argentina, es dicho por los constitucionalistas más encumbrados de Argentina, que este DNU tiene visos de inconstitucionalidad porque transgrede la Constitución Nacional Argentina. Digo, nosotros hemos elegido un presidente, no hemos elegido un rey. Exacto, totalmente. No hemos elegido un monarca. Digo, la ley ómnibus, díganme, porque la argumentación de este gobierno para el DNU y para la ley ómnibus es que de esa manera nosotros vamos a poder estabilizar la economía y ver la luz final del túnel. Dígame, ¿qué tiene que ver la entrega de la soberanía de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, qué tiene que ver con estabilizar la economía y llevarle bienestar a los trabajadores? Sí, o qué tiene que ver, Diego, algunas cosas que se venden como urgentes y de necesidad y urgencia, como dice el decreto, como no sé, pienso, las sociedades anónimas en los clubes, con que los pibes no puedan tener una comida, que entendemos que hay un contexto donde muchos hermanos la están pasando muy mal por estos momentos, pero no podemos decir que por eso hay que sacar y no solo mandar leyes al Congreso, que tienen bastante de viso inconstitucional, sino también este DNU terrible del que venimos hablando. Es terrible, pero además
yo creo que hay datos preocupantes incluso a nivel sociológico, me atrevo a decirlo. Creo que no hay un ejemplo en la historia, porque toda metáfora que podemos usar nos va a quedar corta, en donde te dicen, mira, la verdad que tenés que pisar la brasa, agarrar el tallo de la rosa, tenés que trepar el monte más escarpado, tenés que pasar por el desierto más terrible, porque allá, muy allá, vos vas a estar bien. No existe. No existe. Digo, antropológicamente, esto de tenés que sufrir para después estar bien, es una falacia del bienestar, es una falacia de la felicidad. Digo, porque, digamos, si para estar... Porque la parte que no se entiende, compañeros, es que los que tenemos que estar mal somos la mayoría del pueblo. Sí, totalmente. ¿Sí? Porque acá los que se están llenando de plata siguen siendo las mismas clases empresariales y oligarcas que se llenaron de plata con la pandemia, con un 40% de pobreza, fueron los sectores formadores de precios, los alimentos. Totalmente. Digo, hoy veía, en tiempos de redes, veía un reel donde un kiosquero decía claramente, dice, fines de diciembre nos llegó una lista de Arcor, uno de los mayores grupos que ha conseguido, uno de los con mayor rentabilidad en estos 4 últimos años, ¿no? ¿Sí? Donde dice que los empresarios les fue mal. Y el comerciante decía, dice, nos llegó una lista con 60% de aumento. Sí, que bueno, dijimos, esta es la que acomoda los precios. Claro. El 2 de enero le llegó otra lista con el 40%. Y él hacía una reflexión muy desde el llano que me parece interesantísima. Dice, ¿ustedes creen que Arcor en estos últimos 2 años perdió tanta plata como para aumentar el 100% en los últimos 20 días? Entonces yo creo que tenemos que preguntarnos, cuando nos dicen hay que ajustar, ustedes tienen que sufrir, porque hasta en eso son sinceros. Ustedes tienen que sufrir, no nosotros. Diego, no nosotros. Sí, perdón, te dejo cerrar la reflexión. No, es duro porque es duro, y además hay un gobierno de estafa incluso a su propio electorado. A su electorado, ellos le dijeron que el ajuste y el déficit fiscal lo iba a pagar la casta política. ¿Sabe cuánto significa el achique de los ministerios que hicieron? Sí, nada. 0,007 del PBI. Es insignificante. No cambia nada. Pero claro, le cierra el relato de que achicaron ministerios. Pero lo que no dicen es qué conlleva eso. En el ámbito universitario, existe una gran preocupación. Eso te íbamos a preguntar. Así vamos a ir. El presupuesto reconducido que le asignaron al sistema universitario, en algunas universidades alcanza para 3 meses, en algunas universidades alcanza para 4. ¿Y después? Sí. La mayoría está hablando de eso. Hasta lo charlamos con el propio Luis Negretti el pasado viernes, nos decía lo mismo, Diego. Esto de que hay una gran preocupación en todo el ámbito universitario. Y en los trabajadores, ¿qué pudiste charlar con tus compañeros de otras universidades? ¿Qué dicen los no docentes de esta situación? Por ahora, como lo hicimos en el 2015, la prioridad es que no se caiga ningún puesto de trabajo. Bien. ¿Sí? Perfecto. Digo, porque uno a veces naturaliza este tipo de cuestiones y por todos lados salen noticias de que van por todo. Real, vinieron por todo. Vinieron por todo. Y cuando digo vinieron por todos los derechos, la educación, la del trabajo, la salud. Digo, eso, la salud, el trabajo y la educación, digo, la salud y la educación van a ser para aquellos que tengan poder adquisitivo. Y el resto verá cómo lo hace. Y en ese sentido, bueno, la prioridad de la federación está siendo, en el ámbito de su sindicato de base, la mantención de los puestos de trabajo. En segundo lugar, el diagnóstico se va elaborando día a día, porque como te decía, ha sido todo muy vertiginoso. Sí, claro. Y muy intenso. Y
¿Y en eso Fatón está siendo orgánico con CGT, Diego, también? Totalmente. Bien. Sí, estamos participando activamente. Hemos participado de la marcha de tribunales. Sí. Estamos participando de la confederal del CGT. Digo, estamos en esa línea. Y lo otro, bueno, en el día de hoy se tomó contacto con la Secretaría de Políticas Universitarias a los fines de reabrir las paritarias, teniendo en cuenta que si bien tenemos una paritaria abierta, en la cual nos queda cobrar el 10% en febrero, con la inflación de diciembre nosotros vamos a tener una pérdida de más del 25% de nuestro salario. Bueno, nos preocupa muchísimo el tema del proyecto de ley para que vuelva el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias, lo cual había sido un logro muy importante. Digo, estamos en pie de lucha, pero también teniendo la prudencia, teniendo la estrategia y teniendo la calma que hay que tener en estos momentos. Sabemos que van a ser tiempos muy duros, pero sabemos que va a ser un tiempo largo. Un tiempo largo donde va a haber que dosificar energías, donde va a haber que ser muy inteligente para dar la batalla de la resistencia. No nos puede ganar la ansiedad. Entendemos muchas veces a los compañeros que quieren que tomemos medidas directas, de manera inmediata, pero sabemos que no nos puede ganar la ansiedad. Hay que ser muy inteligentes al momento de un plan de lucha. Me parece que el plan de lucha de la CGT es acertado. Además esto recién comienza también, tal cual lo venimos hablando, Diego. Apostamos también a la cordura de nuestros representantes legislativos, digo, porque no nos podemos olvidar que la ley le da poderes super monárquicos a un presidente que tiene legalidad, pero la legitimidad tampoco es tampoco es tanta. Digo, sus legisladores propios no llegan al 25% de la Cámara de Diputados y Senadores. Exacto. Con lo cual tendrá que tener la suficiente inteligencia para articular los lazos necesarios para la gobernabilidad que necesita. Y en esto también llevar un mensaje, digamos, si se quiere, de respeto a las instituciones democráticas. Claro. Los trabajadores no queremos, porque enseguida nos acusan de golpistas y eso. Golpistas eran los que salían en plena pandemia a romper una cuarentena que ponía en peligro la vida de los argentinos. Golpistas son aquellos grupos concentrados de la economía que cuando no les gusta una decisión cortan la ruta sin ninguna consecuencia. Los trabajadores entendemos de Constitución, entendemos de derechos, y vamos a estar en la calle defendiendo los derechos conseguidos y defendiendo el trabajo. Exacto. Pero en ningún momento nuestra intención es no aportar gobernabilidad y no respetar el periodo de gobierno que tiene el presente gobierno. Eso correrá por cuenta de aquellos que lo piensan y correrá por cuenta de aquellos que lo tienen en mente. Del lado de los trabajadores, como te decía, los trabajadores organizados sindicalmente, nuestra intención es poder defender lo que se ha conseguido y con muchísima sangre, con muchísima lucha a lo largo de estos años. Tal cual. Diego, te agradecemos que hayas podido charlar con Volver a Casa con nosotros, que tengas un buen año y bueno, nos vemos dentro de poquito. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo, gracias a ustedes por el micrófono abierto siempre y de poder llevar la voz de los laburantes a la audiencia de Radio Universidad. Dale, abrazo grande. Chau, chau, Diego. Hoy estaba Diego Vilches, secretario general de APUBIM, miembro también de la mesa a nivel nacional del gremio no docente. Bueno, ahí estaba.